Definamos la función valor absoluto. Esta es una función muy conocida y relativamente simple. Cuando nosotros queremos calcular el valor absoluto de un número, nunca dudamos, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular el valor absoluto de el 5, pues nos queda muy claro que también es el mismo 5. O si queremos calcular el valor absoluto de menos 8, nos queda muy claro que le quitamos el signo y solamente dejamos 8, ¿cierto? El valor absoluto de menos 8 es 8. O sea, de alguna manera, calcular el valor absoluto de un número consiste en borrarle el signo, ¿no? Cuando este es negativo. Pues eso está correcto, nada más que no está muy bien expresado. La definición correcta, formal, de la función valor absoluto es esta. ¿Cuánto vale el valor absoluto de un número A? Bueno, depende si él es mayor o igual que cero o es menor que cero. Cuando A es mayor o igual que cero, su valor absoluto es el mismo. Cuando un número es negativo, entonces su valor absoluto es precisamente su inverso aditivo. ¿De acuerdo? La función valor absoluto es realmente muy útil. Es una función que permite establecer la distancia entre un número y el cero. ¿No? Por ejemplo, si pensamos, ¿cuántos números reales distan del cero? Exactamente en 6. Bueno, el 6 obviamente tiene una distancia al cero igual a 6, pero no es el único. El otro que tiene la misma distancia al cero es el menos 6, ¿no? Es decir, los números que tienen valor absoluto igual a 6. Veamos ahora algunas propiedades que tiene esta función valor absoluto. ¿Sale? Fijemos un número real b mayor que cero, un número positivo. ¿Sale? En esta primera parte del teorema mostramos quiénes son aquellos números reales que tienen como valor absoluto exactamente a este número b. Y bueno, ¿quiénes son? Pues son precisamente b y su inverso aditivo, menos b. ¿Sale? Claro, entiendo que la expresión que está mostrada en este momento, pues puede no parecer, puede ser un poco ah, rara para ustedes, pues se presenta con este conectivo, el sí, solo sí. Es la primera vez que quizás que estamos tratando de demostrar, o que estamos tratando con una proposición de este estilo. Cuando vemos un sí, solo sí, lo que estamos tratando de decir es que estas dos propiedades, estas dos proposiciones, quiero decir, son equivalentes. Las dos proposiciones que están conectadas por el sí, solo sí, se cumplen o son verdaderas simultáneamente. En este caso lo son estamos diciendo que son verdaderas simultáneamente para x como variable, puesto que estamos pensando que b es una cantidad que está fija previamente. Entonces, los x que tienen valor absoluto igual a b son exactamente x igual a b y x igual a menos b. ¿Sale? Los que cumplen valor absoluto de b son o b o menos b. ¿Ok? Bueno, lo vamos a probar más adelante. En esta segunda proposición se pretende mostrar quiénes son las soluciones de una desigualdad como esta. Valor absoluto de x menor que b. Bueno, este es particularmente relevante porque nos muestra de alguna manera quiénes son las cosas que son cercanas al cero en esta medida, en medida b. Digamos, quienes tienen valor absoluto menor que b son exactamente aquellas cosas que están entre menos b y b. Y esto nuevamente nos lleva a la idea de pensar al valor absoluto como una distancia. A ver, pensémoslo así, una distancia con respecto al cero. Piensen ustedes que aquí está nuestro cero y por acá está b, que es un positivo. ¿Sale? Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los que tienen distancia al cero igual a b, por ejemplo? Bueno, obviamente b es uno de ellos y también menos b. Son exactamente aquellos que tienen valor absoluto igual a b, son aquellos que son estos dos, o b o menos b. Y por otro lado nos preguntamos, ¿quiénes son menores? ¿Quiénes son aquellos que tienen valor absoluto menor que b? Bueno, pues lo mismo, son números que distan del cero en menos que b. ¿Quiénes distan del cero en menos que b? Pues cosas que son anteriores a b, por ejemplo, cosas positivas que son menores que b, pero no solamente ellas, también sus inversos aditivos son así. El conjunto solución de esta desigualdad, valor absoluto de x menor que b,
pues tiene a a todos estos numeritos que están más próximos al cero que B. Esto entonces simboliza esa proximidad. Esta proposición número 3 nos dice la contraparte de la 2, nos dice cuándo, cuáles son los X que tienen valor absoluto mayor que B. Y esos son exactamente aquellos que están por detrás de menos B o por delante de B. Volviendo a nuestro dibujito anterior. Si nosotros tenemos al 0 por algún lado y a B por algún otro lado, bueno, recordemos, menos B y B son aquellos que tienen distancia B al 0. Y los que tengan distancia mayor, pues por supuesto tendrán que estar por delante de B, que es el caso. O bien tienen que estar por detrás de menos B, que es lo que dice por acá. Aquí fíjense, estamos conectando, aquí el conectivo lógico es esta O. Esta O significa que son aquellos que cumplen una de las condiciones o la otra, los que están por aquí o por acá. Y eso corresponde a una unión de conjuntos, como veremos en la siguiente lámina. Aquí tienen, veamos la tercera. Fíjense, el conjunto solución de la desigualdad X mayores que B es este conjunto que consta por un lado de todos los, si aquí está nuestro menos B, todos los que son menores que B en intervalo de menos infinito a menos B, obviamente sin incluirlo. Y si por acá está nuestro B, también en ese conjunto deben de estar metidos todos aquellos que sean más grandes que B. Es decir, el intervalo que va desde B hasta infinito. Y bueno, por otro lado, los conjuntos solución de la ecuación y de la otra desigualdad, pues lo mismo, ¿no? El conjunto solución de la ecuación valor absoluto de x igual a b, pues consta de dos elementos, solamente dos números son solución de esta ecuación y son justo b y su inverso aditivo, menos b. Mientras que en el caso de la desigualdad valor absoluto de x menor que b, los X que cumplen esta desigualdad son precisamente los que están en el intervalo que va desde menos B hasta B, sin incluir a los extremos. Hagamos la demostración de al menos una parte de este teorema. Empecemos por el punto número 1. Fíjense, queremos probar que dos proposiciones son equivalentes. Y justo para probar la equivalencia entre estos dos usaremos que esto se da cuando una de las proposiciones implica a la otra y la otra de las proposiciones también implica a la una. Es decir, vamos a probar que que valor absoluto de x igual a b implica x igual a b o x igual a menos b. Y también probaremos que si x es igual a b o x es igual a menos b, tendremos que el valor absoluto de x es igual a b. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es probar justo el regreso. Vamos a probar entonces en este sentido, esta implicación de derecha a izquierda. Esta es la que vamos a probar primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, deberíamos de probar que si x es igual a b, o bien que en ambos casos, pues que cuando x es igual a b y que cuando x es igual a menos b, el valor absoluto de x es igual a b, lo cual es muy, muy simple, ¿no? Porque, a ver, caso 1, si x es igual a b, pues su valor absoluto nos va a dar b. ¿De acuerdo? Porque b es positivo. ¿Quién es el valor absoluto de alguien positivo? Pues el mismo, ¿sale? Y en el segundo caso, si nosotros tenemos que x es igual a menos b, bueno, aquí menos b es un número negativo, porque b es positivo, ¿cierto? Entonces, como b es negativo, como menos b es negativo, su valor absoluto es menos menos b, lo cual es exactamente b, ¿de acuerdo? Entonces, valor absoluto de menos b es igual a b. Una cosa muy fácil, ¿verdad? Ok. Ahora demostraremos el regreso, es decir, ahora demostraremos la ida. El regreso ya lo demostramos. Vamos a demostrar que si x es en valor absoluto es igual a b, entonces x es b o x es menos b. Ok, bueno,
esta demostración la vamos a hacer con un pequeño truco de lógica. Una implicación de la forma P implica Q también se puede probar de otro modo. Se puede probar por contrapuesta. Y la contrapuesta es también una implicación. Contraponer a esta implicación significa pues básicamente cambiarlos en orden y negarlos. Es decir, la contrapuesta de P implica Q es no es cierto que Q implica que no es cierto que P. Piénselo, esto debería de ser correcto, ¿no? Si, a ver, P implica que Q quiere decir cada vez que pasa P, tiene que pasar Q, forzosamente. La verdad de P nos lleva a la verdad de Q. Pero ¿qué pasa si Q no está fallando? Si nuestra Q no es verdad, pues entonces tampoco debería de ser verdadera la P, ¿cierto? O sea, por ese razonamiento, ese argumento, aunque también verificándolo a través de, digamos, por ejemplo, tablas de verdad, nosotros podemos comprobar que estas dos formas, estos dos formatos son equivalentes. Entonces vamos a proceder precisamente demostrando a la implicación que nos falta, pero por contrapuesta. ¿Cómo sería la contrapuesta entonces de esta implicación? Pues tendríamos que probar entonces que si no es cierto, si no es cierto esto, si no es cierto que x es b o menos b, entonces tampoco es cierto que su valor absoluto sea b. ¿Va? Ahora bien, que no sea cierto que x es b o es menos b, pues quiere decir que no es ninguno de los dos, ¿sale? O sea, tendríamos que entonces suponer que x no es b y tampoco es menos b. ¿De acuerdo? Si nuestro x no es b y no es menos b, bueno, ok, x no es b, pero si x no es menos b, entonces menos x no es b, ¿cierto? Aquí yo cambiándole los signos, o digamos, piensen ustedes multiplicando por menos 1 en ambos lados de la desigualdad, bueno, pues de la no igualdad, pues también se cumple esta no igualdad, ¿de acuerdo? Y bueno, fíjense ustedes, de aquí lo que tenemos es que que b no es x y que b tampoco es menos x. Pero el valor absoluto de x es uno de estos dos. Es uno de estos dos. Es o bien x o bien menos x. No puede ser otra cosa que x o que menos x. Pero si ni x ni menos x son iguales a b, entonces el valor absoluto de x no es igual a b. ¿De acuerdo? Lo cual termina de demostrar la contrapuesta de esta implicación. Ahora demostremos la ida, nada más, del punto número 2. Es decir, probemos nada más esta implicación. Que si el valor absoluto de x es menor que b, entonces nuestro x tiene que estar entre menos b y b. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa demostración. Ok, pero entonces basándonos en la ley de tricotomía, pues vamos a dividir a nuestro x en dos, bueno, en este caso en dos casos, ¿no? La tricotomía son tres casos, pero nosotros podríamos juntar dos de los casos y tener en uno solo y quedarnos solo con dos casos. Los que vamos a juntar son el positivo junto con el cero. Digamos, nuestro primer caso será cuando x sea mayor o igual que cero. ¿Por qué? Pues porque en esos dos casos, en mayor o en igual que cero, el valor absoluto de x es igual a x. ¿Sale? Entonces, fíjense, en este caso especial, cuando x es mayor o igual que 0, nosotros ya sabemos que el valor absoluto de x es igual al mismo x. Bueno, pero si el valor absoluto de x es igual a x, no, esta desigualdad que está aquí, valor absoluto de x menor que b, pues se convierte en esta desigualdad que está aquí. Simplemente x menor que b, por esto. ¿Sí? Pero bueno, fíjense, si x es menor que b y x es mayor o igual que 0, pues tenemos esta desigualdad desde por aquí, ¿no? 0 menor o igual que x menor que b. ¿De acuerdo? Pero bueno, el menos b obviamente pues es negativo y por lo tanto entonces nuestro x se encuentra en medio entre menos b y b, que es lo que queríamos demostrar.
una vez establecido el caso en el que x es mayor o igual que cero, pues procedamos a verificar el caso cuando nuestro x es negativo, cuando x es menor que cero. ¿Sale? Entonces nosotros ahora estamos suponiendo, claro, que el valor absoluto de x es menor que b y que x es negativo, pero bueno, si x es negativo ya sabemos cuánto vale su valor absoluto. Su valor absoluto es menos x, ¿cierto? Así que entonces esta desigualdad que dice valor absoluto de x menor que b se convierte en esta desigualdad, menos x menor que b. ¿Por qué? Pues porque menos x es igual al valor absoluto de x. Ajá. Pero bueno, claro, menos x es positivo. Si x era negativo, pues menos x es positivo. Por tanto, tenemos que 0 es menor que x y menor que b. ¿Sale? Entonces, multiplicando por menos 1, vamos a obtener nuestra desigualdad al revés. ¿De acuerdo? Quiero decir, esta desigualdad de aquí, al multiplicar a todos por menos 1, pues bueno, los símbolos de desigualdad se voltean, dejándonos esta desigualdad aquí así. ¿Sale? Pero bueno, fíjense, nuestra x ahora resulta ser mayor que menos b y menor que 0, pero pues el 0 es menor que b, por lo tanto nuestra x ha quedado en medio entre menos b y b, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, bueno, el resto de la demostración va a quedar como ejercicio para ustedes, pero quiero que vean, ¿no? El punto aquí es que para que nosotros podamos manejar el valor absoluto, que nosotros podamos cómodamente movernos en cosas que tengan que ver con valor absoluto, nosotros tenemos que tomarlas por casos, justo porque la definición del valor absoluto ha sido dada por casos. Cuando x es mayor o igual que 0 pasa una cosa, cuando x es menor que 0 pasa otra cosa, y entonces básense ustedes en eso para poder demostrar el punto número 3 y también para poder demostrar el regreso de esta implicación, de la implicación en el punto número 2. Veamos ahora unas cuantas proposiciones que tienen que ver con cómo interactúa el orden y las operaciones de suma y multiplicación y otras operaciones como la de calcular inversos multiplicativos o la de elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, esta primera es muy sencillita. Si nosotros tenemos dos pares de números, digamos a menor que b y c menor que d, entonces si nosotros sumamos los dos números más pequeños, digamos en este caso a y c, el resultado va a ser más pequeño que si sumamos los dos números más grandes. Lo que en cierta forma eso trata de decir es que el orden, ¿verdad? El signo de la desigualdad se mantiene cuando nosotros hacemos multiplicación, ¿verdad? Cuando hacemos suma por algunas otras dos cantidades que están ordenadas de la misma manera. En el caso de la multiplicación, no podríamos hacerlo tan libremente. O sea, si nosotros repetimos el punto número 1, pero con multiplicación en lugar de suma, podemos fallar. Y es muy probable que fallemos si no cuidamos que estos dos pares de números, A y B, además de cumplir con estar en ese orden, pues que sean positivos. Y los C y D también. Si nosotros tenemos entonces nuestros dos pares de números, todos ellos positivos, entonces sí podemos garantizar que el signo de la desigualdad se mantiene. Pero bueno, si alguno de todos estos números no es positivo, el signo de la desigualdad podría variar, podría voltearse. Sería muy elocuente si ustedes nos tienen ejemplos de cuando al fallar alguno de los dos, el signo de la desigualdad no se respeta. Esta proposición 3 es muy relevante. Esta nos muestra que los inversos multiplicativos de cosas mayores que 1 se meten en el intervalo 0,1, digamos, visto como dibujito, ¿no? Si nosotros tenemos por aquí al 0 y tenemos por aquí al 1, ocurre que al tomar un número, digamos, A
mayor que 1, su inverso multiplicativo resulta que entra en este intervalo. Y al revés también es cierto. Si nosotros tenemos que un número entre 0 y 1, su inverso multiplicativo pues tiene que quedar ah, por delante del 1. Pero resulta ser que si nosotros tomamos a este número más cerca del 1, pues su inverso multiplicativo también va a estar cerca del 1. De hecho, el 1 es alguien que tiene el mismo inverso multiplicativo. Él, al calcular su inverso, nos da el mismo 1. Cosas próximas al 1, pues van también a caer próximas al 1, pero del otro lado. Mientras que ciertamente si nosotros tomamos números cada vez más grandes, los inversos multiplicativos son cada vez más próximos al 0. Más adelante daremos la demostración de este punto número 3. En este punto número 4 se muestra que el tomar inversos multiplicativos voltea el símbolo de desigualdad, claro, cuando estemos nosotros calculando en cosas que son positivas, ¿no? Si nosotros tenemos A y B mayores que 0 y están ordenados de esta manera, A menor que B, entonces los inversos multiplicativos también serán positivos, pero estarán ordenados en el sentido opuesto. Se va a quedar como ejercicio y les recomiendo que hagan alguna truculencia para reducirlo al anterior. ¿Sale? Multipliquen por algo, de modo que tengan ustedes que comparar a alguna cosa, alguna cosa involucrada con todo esto, con el 1. ¿Sale? Y por otro lado, lo mismo tratándose de números positivos, como en este caso, digamos, si A y B son positivos y A es menor que B, la función elevar al cuadrado también preserva la relación de orden. Y al revés, si tenemos números positivos A y B, de tal manera que sabemos que los cuadrados están en esta relación, es decir, que A cuadrada es menor que B cuadrada, pues entonces tendremos que ellos mismos, A y B, están en esa misma posición. Realmente este punto número 6 se vería más bonito si nosotros pudiéramos pensar en la función raíz cuadrada, ¿no? A cuadrada y B cuadrada, en lugar de pensarlos pues como cuadrados, los pensamos como dos números, entonces A y B serían las raíces cuadradas. Claro, para hablar de raíces cuadradas necesitamos un poquito más de teoría que vamos a ver más adelante. Pero en resumen, lo que quiero decir es que punto número 6 también nos dice que obtener raíz cuadrada nos va a mantener la relación de orden siempre que estemos en el lado positivo. Y por último, esta peculiaridad que tiene la función elevar al cuadrado, que se parece en cierto sentido a la raíz, al valor absoluto, ¿no? Las gentes que tienen los mismos cuadrados tienen que tener signos opuestos, tienen que ser la misma cosa en valor absoluto, es decir, que tienen que diferir salvo por el signo. Demostremos entonces este punto número 3 del teorema. ¿Sale? Pues es una implicación, entonces lo que vamos a hacer es suponer que se va el antecedente, es decir, supongamos que este número A es mayor que 1. Veamos que su inverso multiplicativo está entre 0 y 1, pero lo vamos a hacer por descartar las otras posibilidades, ¿no? ¿Qué otras posibilidades nos quedan que no sean estar entre 0 y 1? Bueno, las posibilidades son estar detrás del 0, incluyendo al 0, o bien estar por delante del 1, incluyendo al 1. ¿Sale? Bueno, pues lo primero es absurdo. ¿Sale? Si el inverso multiplicativo de A fuera menor o igual que 0, entonces tendríamos la siguiente situación. Como nuestro A es positivo, si nosotros multiplicamos por A en ambos lados de esta desigualdad, tenemos justo esto. Pero A por A a la menos 1 es igual a 1. Y A por 0 es igual a 0. Esta desigualdad entonces lo que nos estaría diciendo es que el 1 es menor o igual que 0, pero sabemos que no, que el 1 es mayor que 0. Por eso
es entonces esta suposición absurda. Veamos qué pasa en el otro caso. Bueno, el otro caso desfavorable a nuestra a lo que queremos llegar es que que el inverso multiplicativo de A quede más grande o igual que 1. Vemos que también es absurdo y la razón es lo mismo. Otra vez, si nosotros multiplicamos por A en ambos lados de esta desigualdad, pues la desigualdad se mantiene debido a que A es positivo. ¿Sale? Pero bueno, pues ya nos la sabemos. Por un lado, A por A a la menos 1 es 1. Y por el otro lado, A por 1 es igual a A. ¿Sale? Pero nuestra suposición es que A es mayor que 1. Entonces tenemos que A es mayor que 1, de donde se concluye que este 1 es mayor, perdón, que este 1 es menor que este otro 1, lo cual también es absurdo, ¿no? El 1 no puede ser menor que 1. Y bueno, el hecho de que sean absurdos los otros dos casos, pues podemos concluir que este es el correcto. Por último, veamos este interesante, aunque un poco extraño teorema, que dice lo siguiente. Si x es mayor o igual que 0 y tiene la propiedad, una cierta propiedad con respecto a todos los positivos h, digamos, tiene la propiedad de ser menor o igual que todos los positivos. De alguna manera esto nos diría, x es el más pequeño de todos los positivos, ¿no? O es más pequeño que todos los positivos. ¿Sale? Bueno, si este ya era mayor o igual que 0, entonces tendrá que ser igual a 0. A ver, en un dibujito. Piensen ustedes, aquí está el 0. Obviamente los positivos están a la derecha. ¿Sale? Y piensen ustedes en un x que es menor o igual que todos los positivos. O sea, los positivos tendrían que estar quedando hacia la derecha de x, quizás ser el mismo x. ¿Sale? Bueno, pues si x tiene esta propiedad, entonces ese x a fuerzas tiene que ser el 0. Porque, bueno, así en este dibujo, bueno, un x que está por delante del 0 no podría hacerlo, ¿verdad? Porque pues aquí tendríamos muchos positivos y ninguno de estos positivos sería mayor o igual que x, ¿verdad? Entonces este x tendría que pegarse, tendría que ser este mismo 0. Es decir, si nosotros tomamos cualquier número positivo x, entre 0 y x necesariamente hay más positivos. Hagamos la demostración. Entonces, supongamos tal cual que la hipótesis del teorema, que x es mayor o igual que 0 y para todo h positivo, x es menor o igual que esta h. Como nuestro x es mayor o igual que 0, pues para probar lo que queremos, que es x igual a 0, pues bastaría con ver que es absurdo que x sea mayor que 0. Entonces veamos eso, veamos que x mayor que 0 sería absurdo. Bueno, pues como es bien sabido que 1 es menor que 2, tomando los inversos multiplicativos, nosotros tenemos esta situación. Tenemos que 1/2 es menor que 1. ¿Sale? Y bueno, y 1/2 es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos multiplicar por x en ambos lados de estas desigualdades y obtenemos esto. Y entonces, considerando esta h, la mitad de x, pues lo que tenemos es que es un número positivo, pero no es cierto que sea menor o igual perdón, no es cierto que x sea menor o igual que h. Aquí nuestra x es de hecho mayor que esta h. Entonces, no es menor o igual que h. Bueno, pues entonces resulta que esta suposición x mayor que 0 es absurda, por lo que de aquí el caso que nos queda posible pues es el x igual a 0. Y eso entonces queda demostrado.